Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del viaje del autoconocimiento, comprender la fuerza viva. En una declaración pronunciada en una conferencia de prensa en Los Ángeles en diciembre de 1968, Srila Prabhupada desafía a los líderes intelectuales del mundo a revisar su definición de lo que constituye la vida. En el fondo de este cuerpo se encuentra el alma, cuya presencia se percibe a fuerza de conciencia. De manera similar, en el cuerpo universal de la manifestación cósmica, uno puede percibir la presencia del Señor Supremo o la verdad absoluta en virtud de la presencia de la superconciencia. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna es un movimiento que tiene como objetivo la reorientación espiritual de la humanidad a través del simple proceso de cantar los santos nombres de Dios. La vida humana está destinada a poner fin a las miserias de la existencia material. Nuestra sociedad actual está tratando de poner fin a estas miserias mediante el progreso material. Sin embargo, es visible para todos que a pesar del gran progreso material, la sociedad humana no es pacífica. La razón es que el ser humano es esencialmente un alma espiritual. El alma espiritual es el trasfondo del desarrollo del cuerpo material. Por más que los científicos materialistas puedan negar la existencia espiritual en el trasfondo de la fuerza viviente, no hay mejor comprensión que aceptar esta fuerza viviente como en última instancia el alma espiritual dentro del cuerpo. El cuerpo está cambiando de una forma a otra, pero el alma espiritual existe eternamente sin cambios. Este hecho lo podemos experimentar incluso en nuestra propia vida. Desde el comienzo de nuestro cuerpo material en el útero de nuestra madre, nuestro cuerpo ha sido cambiado de una forma a otra a cada segundo y a cada minuto. Este proceso se conoce generalmente como crecimiento, pero en realidad se trata de un cambio de cuerpo. En esta tierra vemos cambios de día y de noche y cambios de estación. La mentalidad más primitiva atribuye este fenómeno a los cambios que se producen en el sol. Por ejemplo, en invierno los pueblos primitivos piensan que el sol se está debilitando y por la noche suponen a veces que el sol está muerto. Con conocimientos más avanzados vemos que el sol no cambia en absoluto de esta manera. Los cambios estacionales y diurnos se atribuyen al cambio de las posiciones relativas de la Tierra y el Sol. De manera similar experimentamos cambios corporales, del embrión al niño, a la juventud, a la madurez, a la vejez y a la muerte. La mentalidad menos inteligente supone que después de la muerte, la existencia del alma espiritual termina para siempre, del mismo modo que las tribus primitivas creen que el sol muere al ponerse el sol. En realidad, sin embargo, el sol sale en otra parte del mundo. De manera similar, el alma acepta otro tipo de cuerpo. Cuando el cuerpo envejece como una prenda vieja y ya no se puede utilizar, el alma acepta otro cuerpo, tal como aceptamos un traje nuevo. La civilización moderna prácticamente desconoce esta verdad. A la gente no le importa la posición constitucional del alma. Hay diferentes departamentos de conocimiento en diferentes universidades y muchas instituciones tecnológicas, todas para estudiar y comprender las leyes sutiles de la naturaleza material. Y hay laboratorios de investigación médica para estudiar la condición fisiológica del cuerpo material. Pero no hay ninguna institución para estudiar la posición constitucional del alma. Este es el mayor inconveniente de la civilización materialista, que es simplemente una manifestación externa del alma. La gente está enamorada de la brillante manifestación del cuerpo cósmico o del cuerpo individual, pero no intentan comprender el principio básico de esta brillante situación. El cuerpo se ve muy hermoso, trabaja con plena energía y exhibe grandes rasgos de talento y un maravilloso trabajo mental.
Pero tan pronto como el alma se aleja del cuerpo, toda esta brillante situación del cuerpo se vuelve inútil. Incluso los grandes científicos que han ofrecido muchas contribuciones científicas maravillosas han sido incapaces de descubrir el yo personal, que es la causa de tan maravillosos descubrimientos. Por lo tanto, el movimiento para la conciencia de Krishna básicamente está tratando de enseñar esta ciencia del alma, no de manera dogmática, sino a través de una completa comprensión científica y filosófica. En el fondo de este cuerpo se encuentra el alma, cuya presencia se percibe a fuerza de conciencia. De manera similar, en el cuerpo universal de la manifestación cósmica, uno puede percibir la presencia del Señor Supremo o la verdad absoluta en virtud de la presencia de la superalma y la superconciencia. La verdad absoluta se explica sistemáticamente en el Vedanta Sutra, generalmente conocido como filosofía Vedanta, que a su vez se explica detalladamente en el Srimad Bhagavatam, un comentario del mismo autor. El Bhagavad Gita es el estudio preliminar del Srimad Bhagavatam para comprender la posición constitucional del Señor Supremo o la verdad absoluta. Un alma individual se entiende en tres aspectos. Primero, como la conciencia que impregna todo el cuerpo. Luego, como el alma espiritual dentro del corazón. Y finalmente, como una persona. De manera similar, la verdad absoluta se comprende primero como Brahman impersonal, luego como superalma localizada, Paramatma, y al final como la suprema personalidad de Dios, Krishna. Krishna es todo inclusivo, o en otras palabras, Krishna es simultáneamente Brahman, Paramatma y la personalidad de Dios, así como cada uno de nosotros es simultáneamente conciencia, alma y persona. La persona individual y la persona suprema son cualitativamente uno, pero cuantitativamente diferentes. Al igual que la gota de agua de mar y la gran masa de agua de mar, ambas son cualitativamente una. La composición química de la gota de agua de mar y de la masa de agua de mar son la misma, pero la cantidad de sal y otros minerales en todo el mar es muchas veces mayor que la cantidad de sal y otros minerales contenidos en una gota de agua de mar. El movimiento para la conciencia de Krishna sostiene la individualidad del alma y del alma suprema. De los Upanishads védicos podemos entender que tanto la persona suprema o Dios como la persona individual son entidades vivientes eternas. La diferencia es que la entidad viviente suprema o la persona suprema mantiene a todas las demás innumerables entidades vivientes. En el modo de entender cristiano se admite el mismo principio porque en la Biblia se enseña que las entidades contingentes deben orar al Padre Supremo para que Él les suministre medios de sustento y les dé perdón por sus actividades pecaminosas. Así pues, de todas las fuentes de mandatos de las Escrituras se entiende que el Señor Supremo o Krishna es el sustentador de la entidad viviente contingente y que el deber de la entidad contingente es sentirse obligado hacia el Señor Supremo. Este es todo el trasfondo de los principios religiosos. Sin estos reconocimientos hay caos, como lo encontramos en nuestra experiencia diaria en el momento presente. Todo el mundo está tratando de llegar a ser el Señor Supremo, ya sea social, política o individualmente. Por lo tanto, hay competencia por este falso señorío y hay caos en todo el mundo, individual, nacional, social y colectivamente. El movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de establecer la supremacía de la absoluta personalidad de Dios. Aquel que ha alcanzado un cuerpo humano y una inteligencia está destinado a esta comprensión, porque esta conciencia hace que su vida sea un éxito. Este movimiento para la conciencia de Krishna no es una introducción nueva de los especuladores mentales. En realidad este movimiento lo inició Krishna mismo. En el campo de batalla de Kurukshetra hace al menos 5000 años, Krishna presentó el movimiento en el Bhagavad Gita. Del Bhagavad Gita también podemos entender que él había hablado de este sistema de conciencia mucho antes,
hace al menos 40 millones de años, cuando se lo había impartido al dios del sol, Vishvaswan. Entonces, este movimiento no es nada nuevo, está descendiendo en sucesión discipular y de todos los grandes líderes de la civilización védica de la India, incluidos Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarka y últimamente hace unos 480 años el señor Chaitanya. El sistema discipular todavía se sigue hoy. Este Bhagavad Gita también lo utilizan ampliamente en todas partes del mundo grandes eruditos, filósofos y religiosos. Pero en la mayoría de los casos los principios no se siguen tal como son. El movimiento para la conciencia de Krishna presenta los principios del Bhagavad Gita tal como son, sin ninguna interpretación errónea. Del Bhagavad Gita podemos entender 5 principios fundamentales, a saber, Dios, la entidad viviente, la naturaleza material y espiritual, el tiempo y las actividades. De estos 5 elementos, Dios, la entidad viviente, la naturaleza material o espiritual y el tiempo son eternos, pero las actividades no son eternas. Las actividades de la naturaleza material son diferentes de las actividades de la naturaleza espiritual. Aunque el alma espiritual es eterna, como hemos explicado, las actividades realizadas bajo la influencia de la naturaleza material son temporales. El movimiento para la conciencia de Krishna tiene como objetivo colocar al alma espiritual en sus actividades eternas. Podemos practicar actividades eternas incluso cuando estemos ocupados materialmente. Actuar espiritualmente simplemente requiere dirección, pero es posible bajo las reglas y regulaciones prescritas. El movimiento para la conciencia de Krishna enseña estas actividades espirituales, y si uno está entrenado en esas actividades espirituales, es transferido al mundo espiritual, del cual obtenemos amplia evidencia en las escrituras védicas, incluido el Bhagavad Gita. La persona espiritualmente entrenada puede ser transferida al mundo espiritual fácilmente mediante un cambio de conciencia. La conciencia siempre está presente, porque es el síntoma del alma espiritual viviente, pero en el momento presente nuestra conciencia está materialmente contaminada. Por ejemplo, el agua que cae de una nube es pura, pero tan pronto como el agua entra en contacto con la tierra se vuelve turbia, inmediatamente. Sin embargo, si filtramos la misma agua se puede recuperar la claridad original. De manera similar, la conciencia de Krishna es el proceso de limpiar nuestra conciencia. Y tan pronto como nuestra conciencia sea clara y pura, seremos elegibles para ser transferidos al mundo espiritual para nuestra vida eterna de conocimiento y bienaventuranza. Esto es lo que anhelamos en este mundo material, pero nos sentimos frustrados a cada paso debido a la contaminación material. Por lo tanto, los líderes de la sociedad humana deben tomar muy en serio este movimiento para la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.